¿Qué tal, amigos de Monitor Expreso? Pues es un gusto saludarles aquí en Al Grano. Pues hoy tenemos de invitado, como siempre nos acompaña el doctor Mario Hernández, a quien saludo, pero tenemos aquí también a la izquierda a nuestro amigo Andrés Resillas. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en esta ocasión y gracias por la invitación, Jairo. Pues gracias por aceptar estar aquí. Como siempre, les agradezco esta compañía y empecemos por hablar de temas de aquí del estado de Michoacán. Pues está todavía, digamos, discutiéndose, se va a seguir hablando del tema del reemplacamiento hasta que no se vote en el Congreso, ¿no? Vamos a ver qué deciden los diputados sobre este impuesto, digamos, que no lo querían manejar como tal, pero viene siendo un impuesto, sí, o sea, con unas placas que de repente, pues, dicen que van a ayudar mucho a Michoacán con lo que se recaude, veremos en qué se aplica, que van a hacer así obras, ¿no? Y demás. En ese tema del reemplacamiento, ¿tú cómo lo ves, Andrés, que has estado cerca con la gente del transporte y que conoce su sentido? Pues hay mucha resistencia, ¿no? Hay mucho rechazo ante esta nueva iniciativa del gobernador. La verdad es que sorprendió el que haya propuesto un reemplacamiento para el año que entra. Y bueno, pues la mayor parte de los sectores, sobre todo el transportista, se queja amargamente de que vamos saliendo de una pandemia, de los efectos de una parálisis económica y que todavía no hay una reactivación plena. Entonces sí se les hace inapropiado el que se fije para el próximo año un reemplacamiento y sobre todo también el costo de esas placas, ¿no? Porque haciendo una comparación con otros estados, pues resulta que somos de los estados más caros. Entonces hay una doble molestia y aunque digan que no es un nuevo impuesto, pues es una contribución que finalmente tenemos que pagar los ciudadanos que tenemos un vehículo, contradiciendo el discurso del gobernador, en este caso de Alfredo Ramírez, que viene de Morena, y en el sentido de que iba a cuidar la economía familiar, pues me parece que no, que ahí hay una contradicción, Jairo. Pues así es, yo creo que no nada más en cuestión del transporte, sino pues ahora sí los ciudadanos que pues no hemos visto todavía la luz al final del túnel, ¿no? En este, digamos, proceso que estamos viviendo, que todavía no, aunque digamos que vivimos en una nueva todavía realidad, pero pues todavía no salimos de una pandemia, seguimos viviendo todavía sí, claro, los estragos de la pandemia y va cambiando, ¿no? Hemos visto cómo cerraron muchos negocios cortinas, cómo la gente no se repone, cómo una gente tuvo que improvisar su propio empleo, autoemplearse para poder salir adelante. Y todo esto, pues, la aplaudieron en el momento que dicen, bueno, vamos a dar una cuestión de borrón y cuenta nueva, y eso pues, se ve bien, ¿no? Bueno, la gente que ha quedado, por lo mismo de la pandemia, atrasada con los pagos de sus vehículos, pero ahora viene la cuestión de un reemplacamiento. Y dice, pues ya es costumbre, ¿no? Dijo en un momento el gobernador. Lo que sí, yo me tengo 45 años de que me acuerdo. Yo me acuerdo, cada gobierno hace un reemplacamiento. Habrá que decir, bueno, primero, un gusto estar aquí con mi estimado Andrés Resilla. Hoy le comentaba que justo hace 8 años, lo estaba entrevistando sobre un tema que creo que también sigue siendo tan actual como entonces, de una iniciativa de ley de protección de los periodistas, ¿no? Que es un tema que ha trabajado muchísimo Andrés, y bueno, siempre es un gusto estar con él compartiendo una mesa de análisis. Yo desde chiquito lo seguía mucho cuando estaba ahí Reforma en TV Azteca. Oye, no soy también. Es que el chiquito, ¿cómo ves? Me hace sentir dinosaurio. Y bueno, fíjate que, no sé si recuerdes, mi estimado... Más bien se quiere sentir muy joven. Mi estimado Andrés, Jairo, en el 2016 hay un reemplacamiento aquí en Michoacán de Silvano Aureoles, ¿no? Y en ese entonces el PRD sale y justifica diciendo que incluso se hablaba de chips, que iban a meter a las placas, que ese dinero iba a ir a temas de seguridad. Y Morena, obviamente, en contra. Después viene en el 2019 la diputada de Morena, Laura Granados, presenta una iniciativa de reformas a la ley de tránsito, a la ley de Hacienda, me parece, para que el reemplacamiento fuera gratuito.
¿no? O sea, si lo que se quiere es un tema de control vehicular, Sí. pues que las placas sean gratuitas, ¿no? O sea, que se Sí. pague solamente, digamos, la lámina. Ujú. Hoy cambian los papeles. Hoy el PRD sale en algunos PRDistas con pancartas a las calles diciendo que no al reemplacamiento, etcétera, etcétera, y sale Morena a justificar. Me parece unos podrían decir de un cinismo desvergonzado de los políticos y otros, pues que De ambos. así es la política. De ambos, o sea, De ambos. de los lados, de Decía, PRD y de Morena, ¿no? El gobernador Alfredo Ramírez, yo desde que me acuerdo se viene reemplacando cada nueva administración y ponen y le dicen a la gente que ellos únicamente están cumpliendo con un acuerdo emitido por la SCT Sí. a principios del 2000, Sí. publicado en el Diario Oficial de la Federación, en donde se establece esta parte del reemplacamiento. Pero lo que no le dicen a la gente es que este reemplacamiento pues no te dice que lo tengas que cobrar 5, 6, 7, 8 veces más caro de lo que cuesta una lámina, ¿no? El reemplacamiento se hace con fines de ordenamiento vehicular, en temas de seguridad, etcétera, pero bueno, dices, aprovechando el viaje, lo que me cuesta a mí, me parece que las placas andaban sobre 300 pesos, por ahí se estaba calculando. En Guerrero están más o menos en esa cantidad. En Michoacán decimos, pues la vamos a cobrar 1,800 pesos, ¿no? Entonces sí hay un fin recaudatorio. Entonces aquí quizá lo que habría que pedirle al nuevo gobierno, uno, pues un poco de congruencia, ¿no? O sea, Sí. hace poquito decían que no al reemplacamiento de Sí. Silvano, Sí. bueno, pues aceptar que se equivocaron, ¿no? Que los argumentos que planteaba Silvano Aureoles eran correctos. Dos, pues que le expliquen a la gente que sí es un fin recaudatorio, ¿no? Que las placas cuestan tanto y que de una vez de paso van a llegarse de recursos para aplicarlo en este tema. Y tres, que no es un tema de costumbres, como lo justificaba Alfredo Ramírez Bedoya, porque si vamos a costumbres, pues también robar. el problema del país Robar. ha sido así, ¿no? Robar es costumbre. Por muchos aspectos o temas de costumbre, este país está de cabeza. Oye, Sí. pero también el asunto de la autonomía de la entidad federativa. Así. O sea, no necesariamente tenemos que cada estado es autónomo. Si quieren, no lo Y hacen, decide, ¿eh? sí, Así, claro, exactamente. es una confederación el país Ujú. y cada estado tiene su propia soberanía. Si Michoacán decide no aplicar esa regla que mandata la SCT, Es un acuerdo. es un acuerdo, simple y acuerdo, y dice, ¿sabe qué? Por beneficio de mis habitantes, Así es. no lo aplico el año que entra. Ahí está, o sea... No, pues si a eso vamos, Andrés, mejor que regresen también la tenencia y demás, ¿no? De una vez. O sea, ya pagues tenencia, pagues tus placas, Sí, no. como era costumbre, ¿no? O reconocer, o sea, voy a aprovechar este acuerdo con fin recaudatorio Sí. porque necesito este A ver, dinero. Claro. Morena ha tenido el discurso a través de Andrés Manuel y saca el tema del Fobaproa y que cómo es posible que el pueblo pague, ¿no? Asuntos de corrupción de políticos que hicieron mal uso de su gobierno y de las administraciones. Pues acá hay lo mismo. ¿Por qué los michoacanos tenemos que pagar un mal uso que hizo un gobierno anterior y Ujú. gobiernos pasados, ¿no? Ujú. No tenemos por qué pagar nosotros los michoacanos. Pues eso, que vayan y vayan ahora sí con... Lo que quieren también los ciudadanos es ver a esos funcionarios que se enriquecieron a costa de un dinero que nos dé ellos, y los queremos ver, pues, pagando a lo mejor una condena, ¿no, Andrés? Claro. O sea, más allá de que abras la casa y que digas que era un búnker, bueno, que es también otro asunto, pero no me quiero adelantar. En el tema del reemplacamiento, pues yo creo que vemos también en las cuestiones del Congreso, ya salió el PRI a decir, nosotros no vamos, el PRD, pues ya como lo comentaste tú, ya hicieron hasta una campaña. En el asunto del PAN está muy silencioso, ¿no? Pues mira, a mí la verdad es que yo puedo esperar cualquier cosa del sistema político michoacano. La verdad es que yo siento que va a haber un cabildeo muy intenso y que si ya no les van a dar el moche directo, Ujú. por lo menos sí lo van a privilegiar con un buen presupuesto Ujú. a cambio del reemplacamiento. Eso es lo que yo avisoro. Ujú. Ojalá y que los partidos que dicen que están en contra se mantengan. Quiero verlo. Ujú. Quiero ver que el PRI se mantenga, porque a la hora de la negociación, híjole, a lo mejor el PRD, porque sí hay un enfrentamiento directo entre el PRD y Morena por la pasada elección,
pero en el resto, híjole, como tú lo dices, el PAN como que le entro o no le entro. No, Y el no PRI he dicho como que nada. dice, sí, va a lesionar la economía. Pero ya cuando lo ves a los diputados decidir allá levantar la mano, tú dices, oye, qué cínicos son estos señores, ¿no? O sea, la verdad yo podría esperar cualquier cosa, ¿eh? De veras, no es para confiarse. Sí, ahora el tema, por ejemplo, que quieren disminuir la tensión Morena en el Congreso, es con un tema muy local que tiene que ver aquí en la ciudad de Morelia con el impuesto que le pusieron al agua. 10% más las tarifas. Uniforme, Ajá. homologado. Aquí, y eso pues también lo tienen que discutir ahí en el Congreso, ¿no? Y creo que van por esa campaña, quieren desviar el asunto con una campaña, porque el ruido también se hace desde aquí, desde Morelia, y no pelando a los municipios, que en los municipios hay diputados que han estado moviéndose, inclusive del propio Morena, oponiéndose al replacamiento. El tema de un diputado federal como Carlos Manso, ¿no? Allá en Uruapan, Sí. que hasta juntó firmas de senadores del mismo Morena, con una oposición a la cuestión del reemplacamiento. Fíjate Pero que... el asunto que te voy a preguntar, Ajá. ahorita te voy a preguntar, es que Morena se defiende, dice, a través de su dirigente estatal, Juliana Bugarín, dice, es que no somos iguales, ¿no? Es que Sí, eso es claro. Sí. no somos iguales, y se ya hicieron, el gobierno de Silvano fue de los peores, y dije, caray, pues ella estuvo. El gobierno en donde trabajó. Ella también estuvo ahí, pero bueno, yo creo que se olvidó. Sí, está cogiendo para arriba. Pero bueno, no somos iguales, ¿no? Bedoya no es igual que Silvano, él sí va a hacer un buen uso del recurso, tengan confianza, ¿no? Ciudadanos necesitamos para rescatar a Michoacán, yo no sé de qué lo van a rescatar. A ver, acaba de sacar, por ejemplo, que llama mucho la atención, encuesta Mitofsky, consulta Mitofsky, ¿no? Este ranking de gobernadores que publica de manera más o menos cotidiana, y llama mucho la atención que al inicio del gobierno, sobre todo de muchos, Alfredo Ramírez Bedoya se encuentre en el lugar 31. Sí. 31. Sí, de los todos los últimos. gobernadores, es el último gobernador mejor evaluado de Morena, solamente por debajo del gobernador de San Luis Potosí, que ha estado vinculado con vínculos con la delincuencia organizada, una elección muy cuestionada, etc. Bueno, solamente por arriba de este gobernador de San Luis Potosí se encuentra Alfredo Ramírez Bedoya. Yo creo que es un tema a analizar, es decir, más allá de si se está de acuerdo o no con el trabajo de consulta Mitofsky, y pongo consulta Mitofsky porque es también la medición que se utilizó durante mucho tiempo para evaluar a Silvano Aureoles Conejo, ¿no? Que él estuvo en el último lugar, en el penúltimo lugar, y después con la pandemia creció. Sí, ya final varios lugares, de ¿no? su administración. Casi. Si uno intentara encontrarle una respuesta a por qué está en el lugar 31 de 32 Alfredo Ramírez Bedoya, estos temas yo creo que los tiene que analizar el gobierno, ¿no? El tema del reemplacamiento en un momento, como decía Andrés, económicamente complicadísimo para la gente, en donde muchas de lo que dijo en campaña y de lo que ha dicho Morena durante mucho tiempo, pues se lo han tenido que comer. El tema de los créditos, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente lo que hizo Alfredo Ramírez Bedoya es solicitar un crédito para pagarle a los maestros. Dijo que ya estaba el tema de la federalización de la nómina magisterial, y ha sido un tema de contradicciones enormes. Entonces, me parece que muchos de estos temas que no ha sabido manejar el nuevo gobierno, sobre todo temas económicos, le ha repercutido directamente en la imagen de Alfredo Ramírez Bedoya, ¿no? Entonces, y eso sin entrar al tema de la inseguridad, ¿no? Del desastre que es la seguridad de Michoacán, y que quizá no tiene una culpa directa, inmediata, Alfredo Ramírez Bedoya, ¿no? Pues es un tema heredado, pero bueno. Entonces, es parte creo, la mala evaluación que tiene entrando el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, este tema, que lo va a hacer, quizás sí, ¿no? Y le va a apostar. Pero fíjate que a mí me parece una evaluación muy prematura. Sí. Muy prematura, y porque también
hay que considerar el desastre que recibió, ¿no? Y que efectivamente cuando están en campaña, bueno, pues creen que todo es color de rosa, pero ya cuando están del otro lado del mostrador, pues ya ven que las cuentas las dejaron con 300 pesos, ¿no? Y que no tienen ningún tipo de liquidez. Me parece que es muy prematura. También me parece que Alfredo Ramírez Bedoya es un político que apenas va haciendo carrera, no tiene cargos importantes, así que tú digas responsabilidades de gobernar y que sepa manejar situaciones ya de gobernanza a nivel de gobernador, me parece que es un muchacho joven y que pues le cayó el cargo así de repente y ahorita está aprendiendo sobre la marcha y me parece natural el que se le haya colocado en esa posición porque efectivamente primero recibió un desastre y segundo no tiene la experiencia, ¿no? Y él mismo se ha contradecido, tú mismo lo dijiste. Él dijo, no más deuda, no nos vamos a endeudar más, y lo primero que hizo, ¿sabes qué? Para resolver el asunto de los maestros, porque estaba bloqueando la vía del tren, pues vete por 1.500 millones de pesos a los bancos, ¿no? Entonces, es obvio que hay una contradicción con este muchacho y que va a estar aprendiendo sobre la marcha, y también los demás funcionarios, ¿eh? Entonces, yo esperaría, no sé, darle el beneficio de la duda y esperar, no sé, un tiempo perentorio, 1 año, 6 meses, ver si se empiezan a tomar las decisiones, a ver si hay golpes de timón que den una luz de realmente si sabe o no sabe gobernar. Ahora, ¿qué tanto de las propuestas que le presentan ya al gobernador, él tiene la capacidad de aceptarlas o de rechazarlas? Me parece que el tema del reemplacamiento es una de ellas, ¿no? Sí. Obviamente la gente de finanzas, que lo único que le interesa es el tema económico. Sí. A fin de cuentas, la mala imagen repercute directamente en el gobernador y no en el secretario de Finanzas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y que él asume esa responsabilidad y que diga, necesitamos recursos más allá de, yo soy gobernador, más allá de la buena imagen que pueda tener o no, con que esté bien con el presidente, que ya está bien, lo demás me vale 3 pepinos. A ver, yo creo que también la cuestión del discurso, ¿no? De decir que se va a actuar, que se está actuando, que se va a revisar y que no se revisa ni se actúa, pues al final te empieza a golpear y eso te va a empezar a golpear. Aunque seas inexperto, aunque hayas dejado en el cargo a funcionarios de la administración pasada, porque en finanzas todavía hay funcionarios de alto nivel. Sí, en la estructura. Todo el gobierno. Todo el gobierno. Que hubo fue cambio. Sí, nada. Pero, y muchos también lo que no entienden, digo, sobre todo los morenistas que comenzaron con el movimiento de Andrés Manuel, ¿no? Que empezaron aquí en Michoacán y que no encontraron espacios, si no han encontrado espacios todavía en este gobierno, pero sí vieron que se le abrió el espacio a priistas, a gente del Verde perredistas, pero fue por toda la fuerza que necesitó el mismo Bedoya para poder llegar, para poder ganar. O sea, Morena por sí solo tampoco iba a poder, tuvo que agarrarse de todas estas fuerzas y todo esto, poderlo manejar ya adentro, se empieza a ver complicado. O sea, tienes que tener un control tienes que ser un cabrón. Y un cabrón, nos guste o no, era Silvano. Era muy astuto, tanto así que ¿dónde está? ¿No? No, que es muy hábil. Era hábil. Muy hábil. Era hábil. De hecho, los 6 años que estuvo en el gobierno manejó el Congreso del Estado. Sí, no estamos diciendo que siempre lo manejó y siempre salió con sus iniciativas. Sí, claro. No estamos diciendo que fue un buen gobernador. No, pues está de la chingada. El cómo lo hizo, ahí es otra cosa. El cómo llevó las cosas en la cuestión del toma y daca, de cómo tenía el control en el Congreso y demás. Y es algo que tampoco se quiere porque los poderes deben ser separados, claro, ¿no? Y los diputados pues ya están acostumbrados y muchos ya llevan 3 legislaturas. Ya se la saben de todo a todo, ¿no? Ya estás cómodo. Ya hasta dicen, ¿ahora con quién toca negociar? Sí. ¿Ahora con quién toca? No se preocupe. ¿Ahora es Morena? Pues con Morena. Vámonos con Morena, ¿no? Y lo hemos visto, que han cambiado y no pasa nada. Ellos siguen y actúan de bajo perfil, no se meten en tantas broncas. Y son los diputados que por ahí son los que mueven las cosas. Y son los que se dicen radio pasillo, que son los que reparten la lana cuando llega el Congreso, ¿no? Claro. Esos famosos moches que nada más siempre se dicen
pero nunca se sabe cómo realmente se dan, ¿no? Pues ni se sabrán, luego ya ves que hasta se lo roban. Pero bueno, el tema del reemplacamiento creo que es un tema que sí va a dividir, que sí va a pegar, en el caso que se apruebe por el Congreso, que mira, ya no la sabemos, ¿no? O sea, nos agarran mientras festejando nosotros con la familia, en un momento más de relax, perdidos un poco como ciudadanos en otros temas, donde estamos disfrutando de la pachanga navideña, ¿no? Y nos agarran y dicen, ¿qué crees? Pues el siguiente año, órale, a pagar, ya lo aprobaron. ¿Quién lo aprobó? ¿Quién sabe? Luego se esconden. Luego unos tienen la costumbre, como decía Andrés, de no dar la cara, de ni siquiera ir a votar. Sí, Nadie sí, claro. se quitan y ya, no asisten, y ya con eso cumplieron con no asistir, ¿no? Ya dicen, pues yo no voté, pero esos hay que empezar a tener nuestra listita también como medios de comunicación. Claro. Y empezar a evidenciar cómo se vota, cómo se está trabajando en el Congreso, porque eso es lo que el ciudadano tiene que estar enterado, cómo está trabajando su diputado. Claro. Y su partido, ¿no? Que tanta confianza le tiene. Por ejemplo, Morena, primero los pobres, pues qué chinga le está acomodando a todos los pobres, porque cada vez somos más. A los pobres y a todos los demás sectores, porque fíjate, bien decía Mario, cómo la Secretaría de Finanzas es la que finalmente gobierna desde el sexenio de Silvano con estas vicisitudes económicas. Incrementó todos los servicios que da el gobierno del Estado. Así es. O sea, no es posible, por ejemplo, que tú vayas al registro público de la propiedad y una copia de una escritura, una copia de un lado, te valga 40 pesos. Imagínate nada más. Y eso es pegarle a todos los sectores. Sí. 40 pesos. Si la quieres certificada, te vale 80 pesos. Una escritura de 20 fojas, por los dos lados son 40. Imagínate cuánto te sale, ¿no? Un acta de nacimiento, que vas a otro estado y te dicen son 40, 50 pesos. Aquí no, aquí te dicen son 150 pesos. Entonces, ¿cómo? O sea, ahí se ve cómo, por ejemplo, si hubiera llegado de que no somos iguales, oye, pues bájale todos esos servicios. Por supuesto. ¿No? Pero no, Finanzas dice, no me toques eso porque se me cae la recaudación, se me cae el estimado. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, finalmente, fíjate cómo las finanzas son las que se imponen, los tecnócratas. No, y aparte, pero ahí está la contradicción, insisto, dice, no somos iguales, es la frase muy morenista del sexenio, pero sí somos iguales en el cobro, ¿no? Es decir, no somos iguales, pero esto se viene haciendo así desde hace muchos años, entonces, en realidad sí somos iguales, ¿no? ¿O en qué no son iguales? Pues... no sé, yo creo que unos están más güeros que otros, ¿no? O sea, cambiaron nada más. El golpe del timón es ese, no somos iguales porque ellos les cobraban reemplacamiento y nosotros, ¿no? O ellos se los cobraban a 1,800 y nosotros a lo que cuesta 300 pesos, ¿no? En ese aspecto no hay diferencias. En eso, claro. No, y es donde realmente pues, lo notas, ¿no? Sí. Lo notas en tu bolsillo, lo notas en tu economía. Ves que estamos en una cuestión de cero crecimiento, ¿no? En el país, que hay una inflación, aunque no se acepte, que mejor se mida la felicidad, ¿no? Y a todo le quieres cambiar que se llame bienestar, aunque no tenga bienestar. O sea, no, del 8%, la inflación ya está llegando al 8%. El asunto que tenemos es un asunto muy, muy, muy cargado a la política. Todos los días el presidente se sube desde allá, desde su mañanera, a hacer política, que bueno, siempre la hacen, pero es muy clara para dónde va, ¿no? Poniendo, sí, claro. Levantando la mano a algunos ya candidatos para el 2024, clavado según las megasobras que según van avanzando, ¿no? Estas megasobras que pues es un capricho completamente del mismo presidente que quiere quedar en la historia marcado de México, pero pues lo veo muy complicado, ¿no? Ya esos grandes figuras, está muy difícil que pueda llegar algún presidente a ser marcado así, pero bueno, es un asunto ahí de egos o no sé qué sea, pero la cuarta transformación pues no se está viendo en muchos estados, cada estado tiene su problemática. Aquí en Michoacán, que es el tema que voy y quiero con ustedes pasar, al tema de seguridad, porque el tema de seguridad no ha bajado, al contrario, ¿no? Ha ido en incremento en homicidio doloso
Y lo dijo el mismo gobierno federal y en secuestro, ¿no? Aceptando sus números. Así es. No le quedó de otra. El mismo vocero, ¿no? Jesús salió Ajá. cuando vino Andrés Tocayo, vino aquí a Michoacán a visitar los cuarteles, ¿no? Y demás. Sí, la inauguración de un cuartel Sí, de sí. la Guardia Municipal, si no me equivoco. Bueno, ya tiene un montón de cuarteles que no sé para qué sirven, pero bueno, vino a esto y habló del tema y lo tuiteó su vocero. Jesús Ramírez. Que tú lo compartiste, ¿no? Sí. Tú lo compartiste porque llamaba mucho la atención cómo lo puso, su tuit, que decía que iba a la baja. ¿O mira, qué? aquí A tengo ver, su ¿tú tuit tienes? para- Dice Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la presidencia, dice, se redujo la incidencia delictiva en Michoacán. Solo la extorsión y el homicidio doloso van a la alza. Con más de 24,000 elementos operativos en el estado se garantiza la seguridad y estamos destinando 2.394 millones de pesos para programas sociales en beneficio de 913.435 michoacanos y lo que pone es el tema de la incidencia delictiva en secuestro. Michoacán se encuentra en el 10º lugar, robo de vehículos 10º lugar, en el tema de la extorsión en el lugar 29, en el tema de homicidios dolosos en el 8º lugar, tasa de trata de personas 19, robo de casa habitación 23, robo de transporte en el 9º lugar. Y son los datos que ellos traen, porque luego traen otros datos, ¿no? Luego no aceptan algunos datos que ellos mismos también manejan. Pero llama esto la atención que dice, ay no, pues van bajando, ¿no? Robo a casa habitación, pues ya casi eso ni nos preocupa porque es el tema de todos los días. Sí, la percepción es diferente. Sí. La percepción diferente. Pero la cuestión de los muertitos a cada rato contándonos demás, sin el primer mes de gobierno de Bedoya, fueron más de 200 o 206, ¿no? En noviembre, por ahí anda también más o menos el número, por casos muy marcados que fueron hasta 11 ejecutados, ¿no te acuerdas? Que eran cortadores o no sé qué, eran campesinos, ¿no? Sí. Que los encontraron ahí con tiro de gracia y demás. Y sigues pasando y no pasa nada. En la Guardia Nacional, todos dicen, pues les pasa por un lado a los delincuentes y no les hace nada, ¿no? Pues hasta se saludan nada más. Yo decía, hay cosas que no son una responsabilidad directa de Alfredo Ramírez Bedoya, ¿no? Porque lleva 2 meses en el cargo. Uno de ellos creo que es el tema de seguridad, ¿eh? O sea, ahorita me parece que no es responsabilidad directa del gobernador, creo que forma parte de esta inercia que se viene teniendo desde hace ya muchos años, prácticamente todo el sexenio de Silvano Aureoles, en el aumento en el número de homicidios dolosos aquí en la entidad, y habría que esperar, yo creo que unos meses para ver si van a cambiar las cosas, ¿no? Se ve que cambie de manera drástica, porque ahora que vino, por ejemplo, el presidente y lo que se ha estado declarando, por el modelo de seguridad que quiere imponer, que ya se vio, ¿no? Que en la primera parte del gobierno de Silvano Aureoles, y que me parece que no dio resultados, el apostarle todavía más a otro modelo que el propio Morena criticó mucho a nivel nacional, como era Fortasec, aquí le ponen Fortapaz, pero es parte de las incongruencias que yo decía. A nivel nacional critican mucho al Fortasec, que es un programa en donde se le da recursos a los municipios para que equipen, capaciten, compren patrullas, etcétera. Es lo mismo, pero más barato. Es lo mismo, ¿no? Más que con otro nombre. Y yo decía, es dinero que se destina para eso, para comprar patrullas, para comprar uniformes, para capacitar, ¿no? Que se hayan empleado por algunas administraciones para otras cosas, decían, ¿no? Que para fiestas, para comprar cosas superfluas. Pues que se hubiera procedido contra ellos, ¿no? Y no haber desaparecido este programa, que es un poco lo que piensan hacer aquí en Michoacán con el Fortapaz, destinarlo a lo que se debe de destinar. A ver, lo que yo entendí, Mario... La pregunta del millón es, a ver, que es un poco retomando lo que decía Silvano, la crítica que hacía, que también me parece que no tenía muchos argumentos.
decía, la mayoría de los delitos de alto impacto son causados en gran medida por el crimen organizado. Y eso son responsabilidad de la Federación. La otra parte de los delitos del fuero común, bueno, le corresponde al Estado y a los municipios y ponerse de acuerdo, atacarlo, etc. Pues vamos con un tema que creo que es muy importante, que tiene que ver con los autogobiernos indígenas, ¿no? Porque pues, se ha hablado mucho de estos temas, han ido cada vez creciendo los autogobiernos, han ido teniendo más participación en cuestión de su propia democracia, de cómo se gobiernan. También tiene que ver con la cuestión de los recursos, los presupuestos y demás, ¿no? Ahí también entra una dinámica que tiene que ver con la transparencia, cómo se lleva esta transparencia, qué cuentas se rinden y qué no, qué todavía están pendientes en estas situaciones de estos autogobiernos. Y creo que por aquí Resillas pues ha estado más de cerca en el tema y nos puede explicar. Resillas, ¿cómo ves este tema de los autogobiernos? Pues yo, Pichátaro, que se autogobierna ya desde hace varios años, del municipio de Tingambato, y tú yo fui antes a Pichátaro, vas ahora y ves un desarrollo material mejor, ves una policía propia, ves una comunidad mejor organizada, y ves inclusive hasta maquinaria, que antes era impensable que en una tenencia indígena hubiera maquinaria de construcción, pues ahora la tienen en la plaza. Hay muy buenos ejemplos. Entonces, Cherán acabó con la delincuencia, y eso es a lo que voy también. No es en cuestión solamente política, es en cuestión también, es una reacción ante el crimen organizado. Y me parece que es una de las opciones como podemos contener al crimen organizado. Porque las propias comunidades, con las famosas rondas comunitarias, organizan su propia vigilancia. Entonces me parece que es un cambio importante y que la meseta purépecha pues está en las posibilidades de sustraerse de todo el contexto que tenemos en Michoacán, en donde el crimen organizado nos está rodeando por todos lados. Y que ellos tienen esa posibilidad de autogobernarse y también de administrar sus recursos. Y es cierto, tú tienes razón, falta un largo camino para que los jefes de tenencia o las comunidades aprendan a manejar los recursos y aprendan a transparentarlos y a rendir cuentas. Ese es el camino que tienen que seguir. Pero si lo hacen de manera adecuada, yo creo que no tiene que haber ningún problema, ¿no? Entonces, ahorita ya la Constitución y la Ley Orgánica Municipal ya contempla el autogobierno. Ahorita el Instituto Electoral de Michoacán está haciendo consultas en muchas comunidades. Antes de las elecciones para renovar la gobernatura, pues había si acaso unos 10 autogobiernos. Ahora ya llegamos a casi 20 tenencias que ya se declararon autogobernables, como son San Benito, Angahuan, Ocumicho, La Cantera, Turícuaro, Janixio, Crescencio Morales y Donaciano Ojeda. O sea, ya decidieron el autogobernarse y recibir de manera directa y de manera proporcional el presupuesto que les corresponde. Entonces me parece que es una experiencia comunitaria muy positiva, que no en todos lados se da, ¿eh? Hay experiencias muy lamentables, como el caso de Nahuatl, la cabecera municipal, donde sus 4 tenencias se autogobiernan, ¿sí? Arantepacua, Comachuén, Cebina, pero la cabecera no, la cabecera está dividida. Hay un presidente municipal, pero también hay un consejo comunitario, y ya es un enfrentamiento político que ha arrojado inclusive hasta muertos. Entonces es también un problema político. La última experiencia también que se dio un conflicto fue en Siragüen. Siragüen se quiso autogobernar y salió otro grupo muy resistente a la autonomía y tuvieron que frenar el proceso. Pero me parece una experiencia comunitaria muy esperanzadora. Fíjate que yo una vez platicando con gente de Cherán, cuando están formando su consejo, preguntando a varios que lo conformaron, ¿por qué? ¿Por qué decidir por esta cuestión de autogobiernos? Y todos coincidieron en algo que
que me llamó la atención. Dice, es que los partidos nos dividían. A la misma familia nos dividían. Así es. O sea, al pensar de que él era, de lo mejor, apoyaba al PRI y el otro al PRD, ya no se pueden ni ver, no se pueden ni sentar en una cuestión familiar. Sí. Dice, entendimos que los partidos pues, nos estaban dividiendo. Sí. Y mejor sacarlos, los fuimos sacando, ya no queríamos los partidos y mejor pues éramos los mismos, o sea, ¿por qué pensar de esa manera si lo que queremos es el beneficio del pueblo común? ¿Por qué estar pensando de esa manera que uno es mejor que el otro? Te pones a ver, digo, todos los partidos, y si te pones a ver su estructura, con sus ideales, su forma, todos son muy buenos, ¿no? Lo que quieren los partidos son muy buenos. No, pues de buenas intenciones. Sí. Está hecho el camino del infierno. Sí, lo jodido, los chingados que no conforman, ¿no? Sí. ¿Cómo se conforman? Pero bueno. Fíjate que el doctor Héctor Chávez, el exdirector ahí de la Escuela de Derecho de la Universidad Michoacana, además un extraordinario historiador, decía, pone un ejemplo muy chusco, pero que ejemplifica perfectamente lo que somos como país, ¿no? Y como Estado. Decía, imagina que se acabara la Tierra por un X circunstancia y que llegaran después extraterrestres u otra civilización, dice, y encontraran la Constitución mexicana y se pusieran a ojear, le dirían, oye, qué increíble civilización vivió aquí. Ven todos los derechos y las garantías que existen y dices que en el papel somos un ejemplo, ¿no? Este era el paraíso. Somos una belleza de país, de nación, dice, pero en la realidad es otra cosa. Sí. Bueno, pues ya antes de despedirnos, quisiera concluir con por ahí un tema que estamos platicando otra vez en el café con Andrés y no quería dejarlo fuera. Un diputado por ahí lo grabaron, dieron a conocer un audio donde pues explica, ¿no?, que él quería que se trabajara con unos medios, que él tenía unos medios de comunicación, da unos nombres, ¿no?, que le interesan y que los demás vayan a la chingada, ¿no? Los demás no sirven, no funcionan nada más. Y platicando con Andrés, digamos, pues ya no ubicábamos primero al diputado, ¿no? Porque pues no sé si antes habrá sido diputado o algo. Creo que ha buscado muchas veces la presidencia municipal, ¿no? Sí, Juan Carlos Barragán es un moreliano que tiene una organización que se llama Mano a Mano y que me extraña de Juan Carlos que haya hecho esa expresión totalmente equívoca y pues también que denota una ignorancia en materia de medios de comunicación y en cómo nos estamos desenvolviendo ya en esta nueva generación digital, ¿no? Yo creo que las condiciones ya cambiaron, ya no somos aquella prensa que se dedicaba nada más a ser mensajera entre los poderes políticos, ¿no? Entre los actores políticos, ¿no? El ve y lleva y declara y contra y esto, ¿no? Me parece que eso ya terminó y que creo que Juan Carlos se quedó en esa etapa en donde cree que los medios nada más se dedican a ser los portadores de los mensajes de los políticos, cuando ahora estamos abiertos a la sociedad, estamos abiertos a los ciudadanos y estamos abiertos a la participación y a la crítica de esos ciudadanos. Está cambiando totalmente. Entonces me parece errónea la visión de él y totalmente desproporcionada su postura, porque lo que deben de buscar es el contenidos que lleguen a la sociedad, no contenidos que lleguen a los políticos. Ya ahora tú subes una nota en tu portal o en tus redes de las cuestiones políticas, la gente ya no lo quiere leer. Ya la política ya no le importa a la gente. Pues ni los conocen, ni les interesa. Ni los conocen, ya no. Ni les interesa. ¿No? Entonces, me parece un despropósito lo que dijo. Pues ellos mismos se deben de dar cuenta en sus propias lecturas que tienen en sus redes sociales, porque ellos mismos le han apostado a invertirle en sus redes sociales. Lo vimos políticos como Carlos Herrera, ¿no? Sí. Que desde secretario invirtió muchísimo en las redes sociales, tan solo en la plataforma de Facebook de secretario gastó más de 2 millones por ahí de pesos de lo que se tenía más o menos registrado, de lo que no quién sabe, ¿no? Sí. Y ya si le sumas YouTube y otras plataformas, eso como secretario, no como candidato. No como candidato. Pero bueno, aún así, pues también sabemos que no es lo mismo pues estar siempre visto a que seas aceptado, ¿no?
yo digo que esto que se dio a conocer con el diputado de Morena, pues yo creo que nos habla de una realidad que ha estado presente en los congresos de Michoacán, que cada diputado sabemos que entrega su paquete con su lista de medios y de compromisos que llega, ¿no? Porque a muchos les interesa a lo mejor su región y van con los medios de su región y quieren que se metan sus medios de la región. Y creo que por ahí lo que sí hay algo muy oscuro en estas listas, siempre se cuelan medios que ni se conocen. Sí. Que luego los buscas y sabes que son de políticos. Sí. Que los crearon políticos y que los tienen políticos. Que ponen a nada más a gente que esté ahí como que al frente, digamos, de ese medio, pero son... Incluyendo periodistas. Ajá, claro. Y que son políticos, ¿no? Y sabemos muchos medios y que están ahí. Hay otros que, pues que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Sí. Qué es lo que hacen, cuál es su propuesta como medio de comunicación, pero ahí están en esas listas. Y son algo que yo creo que sí se empieza a tener que revisar, Andrés. Yo creo que es esa parte de lo que dices tú, de que tenemos que tener una transparencia, porque también, pues hay que entender que son recursos de los ciudadanos, no son recursos de los diputados. Claro. En este ánimo de estar haciendo las cosas de manera distinta y sobre todo con el avance digital, sí cambió todo 180 grados. O sea, no es lo mismo los medios y el periodismo en los 80s que ahorita. Hay que reconocer también que hace falta una sacudida al aspecto mediático, ¿no? Es de lo que poco se discute y se transparente, y tendrían que ser los propios medios de comunicación los principales interesados en transparentar no solamente el ingreso de sus recursos, sobre todo los públicos, a lo mejor los que hacen con la iniciativa privada pues no tan, pero sí los públicos, de cara a la sociedad, explicar y transparentar sus líneas editoriales, que también eso es fundamental. Debería ser. Debería ser, ¿no? Debería Entonces, ser. Sí me parece que los medios no han aprovechado esta oportunidad, de esta nuevas formas de hacer las cosas, y que muchos siguen anquilosados en esas viejas formas de relacionarse con la clase política, del uso de recursos públicos, etc. Y pero porque también es de la otra parte, porque el interés de un político... Pero ¿no? Nos muestra también la urgente necesidad de una ley de publicidad oficial que destierre de una vez por todas la discrecionalidad con la que se entregan los recursos públicos. Tú me caes bien, estoy de acuerdo con tu línea editorial, o me conviene, por ejemplo, hacer negocios contigo y te doy un recurso. Estamos hablando de esto y pasa la basura. Eres es un mensaje. Estamos hablando de medios y pasa la basura. Está gordo el sonido. Tú me caes mal, sí. Incluso personalmente. Sí. No concuerdo con tu línea editorial, me criticaste, entonces para ti no hay recurso o hay muy poco recurso, y no se explica eso de cara a la sociedad. Insisto, es recurso público, ¿no? Entonces, si Morena y Alfredo Ramírez dicen que no son iguales, también esta parte tienen que mostrar que no son iguales, que el dinero público no se va a emplear para favorecer a los medios afines a Morena, para favorecer a las agencias informativas ajenas o productoras afines a Morena, etc. Lo que muestra el Juan Carlos Barragán es esa inercia y la idea que tienen muchísimos políticos de lo que son los medios de comunicación, y habrá que reconocer que tampoco en un sentido muy estricto tampoco está tan equivocado en algunos están hablando, aspectos, Andrés, ¿no? del teléfono rojo. Lo platicamos. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha traído muchas ventajas y algunas desventajas. La ventaja es de que pues, es la facilidad para que cualquier persona u organización cree su propio medio y llegue a un número importante de personas. ¿Cuál es la otra contra? Que ya una persona se convirtió en un medio de comunicación. Un periodista abre ni siquiera su medio a través de una cuenta de Facebook y con esa va y busca sacar recursos. Ya no hay jefes de información y de redacción que vigilen y que chequen lo que se dice y lo que se publica. No hay códigos de ética, no hay transparencia. Es decir, también hay una parte oscura y negativa en los medios de comunicación, y también hay que reconocer y discutirla, ¿no?
Bueno, esa parte es lo que... Lo que muestra Juan Carlos es lo que piensa, yo diría, la gran mayoría Sí, de los yo creo que los 40 que están ahí. Ah, sí. Sí, es Los un reflejo, 40. es un reflejo. Sí, eso es lo que nos debería de llamar y empezar a cambiar este juego, ¿no? Así es. Perverso, porque también a veces te van limitando, te van cerrando las puertas, y a muchos les ha pasado. Ujú. O sea, salió mal con el gobierno y tienen la oportunidad de cerrarte otras puertas y te las va a cerrar. Claro. A ver cómo lo haces. Claro. ¿No? Platicando con algunos colegas, dicen, no, pues es que a mí me dejaron fuera de un convenio que yo tenía con el gobierno del estado, ¿no? Ujú. Pero luego también me jodieron acá, y me Ujú. jodieron acá, y me jodieron acá, o sea, fueron cerrando. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, y bueno, con varios medios, y al mismo Andrés Manuel lo dice todas las mañaneras de cómo surgieron ciertos medios, pero él también está haciendo por otro lado Ujú. esa parte, ¿no? Claro, O sea, consintiendo a los ajá. que son afines a él. O sea, claro. Reforma esto, el universal el otro, pero la jornada, mira. No, sí. Grupo Cantón, ¿no? Ujú. Sí, el Grupo Cantón, y ya ves que viene de Tabasco, Así es. de donde, que tiene varios Yucatán. varios medios impresos y digitales y no sé qué, ¿no? El grupo, y siempre está en las mañaneras, siempre está en las mañaneras, muy casualmente, pero siempre aparecen, ¿no? Algunos. Y acá yo creo que no va a ser la excepción. Acá este juego que dice Andrés va cambiando las dinámicas, y ya no estás hablando de la prensa de los 80s, ni de los 90s, es más, ni de los 2000s. Estamos hablando ya de un 2020 que la dinámica es otra, que los mensajes se llegan de una manera distinta. El que no lo quiere entender, pues va a pensar que todavía... Pero que el recurso tampoco ha cambiado, se sigue aplicando como en los 80s. Sí. O sea, Con esa discrecionalidad. con Sí. esa discrecionalidad. Y que esos grandes de los 70s, 80s, yo creo que siguen siendo todavía como que los grandes, y ya no son los grandes. Exactamente. Ya no son los grandes porque ya no los ubican tampoco. Ujú. O sea, hay generaciones que ya no los ubican. Así es. Pero bueno, son con los que ellos crecieron. Es como dice Bedoya, que comentaste hace rato, ¿no? Yo desde que me acuerdo. Así es. Así era. Por eso te digo que es peligroso eso de Sí. así era. Pero no muchos tampoco de este lado le quieren entrar a ese dinamismo, Andrés. Porque lo importante es que se abriera, ¿no? Claro. Un proceso. Porque si eres un proveedor, pues todos quisieran participar para ser proveedor. ¿Cuáles son las reglas? Estas son las reglas. Claro. Bueno, se ocupa esto es lo que se ocupa para ser proveedor. A ver, la Que estés dado de alta, que estés pagando impuestos. La pregunta del millón que es, ¿los medios que tanto ponen el dedo sobre el renglón están de acuerdo en transparentar todo? Yo creo que todos tendrían que decir que sí. Sí. Todos los medios tendrían que decir, yo voy a abrir cuánto dinero me da gobierno. ¿Por qué no? Pues sí. Quiero Sí, ver, pero no lo hacen. quiero ver que también los medios alcen la mano. y No lo digan, hacen, vamos porque a también traen transparentar. su propio Ya, juego por perverso. supuesto, por supuesto. ¿No? Hay medios que, no quiero decir nombres, ¿no? Pero antes se usaba mucho el de no, pues yo tiro 50,000 ejemplares, ¿no? Y tiraba 13,000. Bueno, ¿no? sí los tiraba y nomás vendía. Pero a la basura. Pero dices que los tiraban. Pero a la basura, ¿no? Sí. Entonces, realmente hay muchos medios que se dicen que son los grandes influyentes, Claro. que son, y cuando son los números duros, cuando tú vas a los números duros de penetración, tú dices, oye, pues resulta que aquel que está trabajando más con la sociedad tiene una mayor audiencia que este... Hay formas de medición, monstruo. hay Sí, formas claro. de medición. O sea, para los medios digitales hay una gran ventaja que te los da las mismas redes sociales, Sí. que te los da el mismo Google, ¿no? Sí, Que te los da otras cuestiones de una medición. sí. Entonces puedes llegar con números, con estadísticas y demás. En una cuestión de radio, pues siempre traen también sus números, porque siempre lo habían tenido, ¿no? O sea, hacen una cuestión de Sí. qué penetración tiene cierta estación y demás, cuál es el horario más escuchado y todo. Que ha ido bajando y que ese es el problema, porque muchos medios tradicionales pues ya están Es desapareciendo. lo que decía... Ya están Mario, desapareciendo. Se está transformando todo Sí, el espectro sí, mediático. sí. A ver, ¿cuántos, tan solo en el gobierno pasado, cuántos medios impresos había? ¿En el gobierno pasado? Sí, Híjole. con Silvano. Híjole, no sé.
Bueno, aquí Yo se perdió a ver, la cuenta por estaba provincia. esa transformación. Estaba provincia todavía. Pero yo estoy hablando a nivel estado. Ajá, No en Morelia. Bueno, Si vamos al no, a nivel estado no fuimos existe. de Morelia, bueno, pues estaba la jornada Michoacán, estaba Cambio, provincia. estaba Provincia, ¿no? Estaba el diario de Morelia, que ya desaparecieron. Así es. ¿Sí? Ya desaparecieron completamente. Sí, pues ahí estamos cada vez irnos cambiando y transformando esto. Pues les agradezco No, al contrario, por al estar contrario, aquí al contrario. y estar echando un cafecito. estar Muchas gracias por la platicando. invitación, Jairo. Espero que no sea la última, No, Andrés. las veces que sea necesario. Y pues aquí te queremos invitar de nuevo. Amigos de Monitor, pues, muchas gracias. Nos vemos pronto en el grano, ya ven que se nos ocurre cada que podemos ya, porque también a veces el tiempo no podemos, estamos haciendo cada martes y hoy hemos cambiado la dinámica. Pero pues aquí estamos en el grano. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Andrés. Hasta la próxima. Y gracias a ustedes. Hasta luego.